Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si desean una boda que refleje tanto su gusto personal como sus objetivos financieros, están en el lugar correcto. Las bodas minimalistas no solo son hermosas por su simplicidad, sino que también son una manera fantástica de mantenerse dentro del presupuesto sin sacrificar el estilo o la elegancia. Y hoy les digo todo. Bienvenidos. Planificar una boda puede ser una experiencia complicada, aun si desean organizarla bajo la premisa minimalista de menos es más. Las bodas minimalistas pueden ser simples y elegantes y tan costosas o económicas como se desee. Hoy te digo todo lo que necesitan saber para crear la boda minimalista perfecta, desde lugares, vestidos, hasta comida, decoración y mucho más. ¿Qué es una boda minimalista? Es una celebración que se centra en la sencillez, donde se prefiere la calidad sobre la cantidad y en tener en la ceremonia, cóctel y recepción los elementos esenciales, eliminando todo exceso que puede restarle importancia a la estética general, lo que lo hace adaptable a casi cualquier presupuesto y temporada. Las bodas minimalistas se caracterizan por centrarse en tener un aspecto elegante con líneas limpias y una paleta de colores suave. El objetivo es crear un ambiente atemporal, hermoso y confortable. Suelen ser más íntimas, lo que permite centrarse en los aspectos importantes del día. Es una opción popular para aquellas parejas que encuentran la belleza en la simplicidad. Lugar. Es importante elegir un lugar que sea atemporal, como un salón clásico o un jardín con diseño paisajista. Los mejores lugares para una boda minimalista son los hoteles, pues ofrecen una variedad más amplia de áreas para ceremonia y recepción en el mismo lugar. ¿Por qué reservar dos lugares diferentes para celebrar la boda cuando puedes reservar uno? Incluso puedes obtener un descuento. Si deseas una boda moderna, los lugares industriales elegantes con mucha luz natural son ideales para lograr una estética nítida y contemporánea. También pueden optar por patios traseros o espacios pequeños e íntimos. Estos lugares a menudo requieren poca o ninguna decoración, ya que su belleza natural brilla por sí sola. Colores. Es importante recordar que el objetivo es crear un evento que se vea y se sienta refinado sin exagerar. Para lograrlo, comiencen seleccionando una paleta con 2 o 3 colores neutros que se complementen para usarlos en la ceremonia y recepción. Ya sea que elijas mantener la estética suave con una combinación de colores apagados o agregar un toque de su color favorito, asegúrense de que todos los elementos combinen. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Decoración y diseño. La decoración de boda no se limita solo a las mesas. Cada elemento, desde la exhibición de las tarjetas de asignación de mesa hasta la disposición de los postres, ayuda a hacer realidad su visión. Cuando se trata de decoración minimalista, evita todo lo que sea demasiado ornamentado o excesivo. Céntrense en líneas limpias, sean selectivos al elegir accesorios y decoraciones, agreguen toques sutiles y mantengan su decoración al mínimo. Al decorar el lugar, concéntrense en acentuar las características existentes en vez de crear algo nuevo. Por ejemplo, si organizas tu boda en un jardín, deja que la vegetación sea tu principal fuente de decoración. Elige muebles con líneas suaves, mantelería neutra, jarrones, velas y arreglos florales, simples pero elegantes. Flores. Concéntrense en arreglos florales sin complicaciones. Tener centros de mesa y ramos basados en 1 a 3 tipos de flor o follaje es otra excelente manera de incorporar el minimalismo. Mantengan los arreglos florales simples para lograr una apariencia bellamente cuidada, que puedan ser tan económicos o costosos como deseen. Ramo. Los ramos minimalistas con una sola flor lucen espectaculares con poco o ningún follaje y un lindo listón. Pueden ir desde flores tan costosas como orquídeas o tulipanes hasta tan económicas como rosas o casablancas. Todas son hermosas. Elige tu flor favorita o la que sea armónica con la decoración de la boda. Centros de mesa. Los centros de mesa minimalistas pueden ir desde una sola flor en un vaso highball hasta ramilletes en bases altas con algunas velas o votivas.
Flores como tulipanes, calas, cosmos, dalias, margaritas, baby breath y rosas lucen hermosas en estos arreglos florales. Incluso podrían usar solo follaje como eucalipto, arecas, monstera o helechos, entre otros. Menú. El menú para bodas minimalistas consiste en elegir una opción que les ayude a simplificar la comida. Pueden optar por un buffet sencillo pero elegante, o pueden tener un menú servido con un plato principal de carne y uno vegetariano si es el caso, una sopa o ensalada y una barra de postres sencillos o pastel. Asegúrense de tener opciones especiales para cualquier persona que tenga alergias alimentarias graves o restricciones dietéticas. Mesa de postres. Si desean tener una mesa de postres, no es necesario que sea algo súper complicado. Opten por una decoración sencilla con hermosas bases y pocos o ningún arreglo floral. Elijan una pequeña selección de variedades de postres que pueden ir desde los básicos cupcakes y donas hasta tartas, mousse, eclairs, profiteroles, tartaletas, etc. Todo dependerá de su gusto y presupuesto. Pastel. Los pasteles minimalistas tienen un diseño simple y elegante que destaca su forma, textura y presentación. Se enfocan en la simplicidad, en un diseño discreto y elegante con sabores que generen expectativa. Se aprecia la estética limpia y simple de un enfoque más moderno y refinado, con pocas o ninguna decoración. Pueden tener cobertura naked, semi-naked, de crema o fondant. Bebidas. En cuanto a las bebidas, manténganlo simple eligiendo 1 o 2 licores con mezcladores, cerveza y o un cóctel exclusivo para obtener un menú de bebidas verdaderamente minimalista. Sirvan una opción de vino tinto o blanco para el brindis, junto con agua para quien no bebe alcohol. Ceremonia. Simplifiquen su ceremonia de boda eligiendo un entorno minimalista o un telón de fondo que evoque una elegancia discreta. Los templos con estructuras geométricas simples, arreglos florales mínimos o ceremonias en exterior con marcos suaves y mobiliario transparente son hermosas opciones para bodas minimalistas. Papelería de boda. La papelería de boda moderna y minimalista tiene que ver con la tipografía simplificada y los colores neutros. Eviten los adornos excesivos y la caligrafía intrincada. Si bien el blanco y negro es una opción obvia para muchas parejas, también pueden optar por tonos neutros más cálidos o grises apagados. El uso del vellum o albanene, que es un papel semi-translúcido, es conveniente para la papelería de boda, pues logra una apariencia limpia y cohesiva. Vestido de novia. Una novia minimalista, al elegir su vestido, debe optar por una silueta atemporal que sea a la vez elegante y sobria. Evita los vestidos demasiado adornados. Cuando se trata de accesorios, elige 1 o 2 piezas llamativas como un collar o una pulsera y mantén el resto de tu look simple. Lo mismo ocurre con el atuendo del novio, un traje clásico hecho a la medida. Consejos. Planificar una boda minimalista, como mencionamos, puede ser tan costosa o económica como se desee, pero si se hace correctamente puede resultar bastante fácil de ahorrar. Veamos algunos consejos para lograrlo. Comiencen por establecer un presupuesto realista y apéguense a él. Con esto se asegurarán de no excederse con los gastos. Al comprar decoraciones o suministros, intenten elegir aquellos que puedan aprovechar en múltiples usos. Para artículos como obsequios y decoración pequeña, busquen descuentos por volumen y ofertas. Además, consideren reducir costos realizando los souvenirs pidiendo ayuda a amigos o familiares. Muchas parejas tienen la idea de que las bodas minimalistas son aburridas, pues se centran en tener menos cosas involucradas que las bodas con otros temas, pero las bodas minimalistas bien hechas pueden ser increíblemente memorables. Concéntrense en crear experiencias significativas. Por ejemplo, opten por disposiciones creativas para sentarse o creen una lista de reproducción con las solicitudes enviadas por los invitados. Incorporen elementos de su historia de amor en tantos aspectos como puedan. Esto podría incluir lecturas de sus poemas favoritos, canciones que tengan un significado especial para ambos, o el platillo que compartieron en su primera cita. Al personalizarla, se asegurarán de que su boda minimalista sea recordada como un gran evento. Como mencioné, consideren lugares que ofrezcan opciones tanto de ceremonia como de recepción para ahorrar tiempo y costos. También pueden organizar su boda durante la temporada baja o en un día laborable para obtener un descuento. Una lista de invitados más pequeña es un sello distintivo de las bodas minimalistas.
Al invitar solo a sus familiares y amigos más cercanos, no solo reducen costos, sino que también les permitirá invertir en aspectos de su boda que más les importen y crea una atmósfera más íntima y significativa. Al planificar una boda minimalista, es importante recordar que es necesario evitar extras como obsequios elaborados, configuraciones de iluminación extravagantes o cambios de vestimenta. Mantener las cosas simples no solo se alinea con los principios minimalistas, sino que también les ayuda a ceñirse a su presupuesto. Una boda minimalista permite centrarse en lo que realmente importa, el amor y el compromiso mutuo. Al ser cuidadosos con sus elecciones y mantener las cosas simples, pueden crear una boda hermosa. Recuerda, la elegancia proviene de los detalles que eliges resaltar, no de cuánto gastas. Ya sea en la elección del lugar, la decoración o la lista de invitados, dominar el arte de una boda minimalista consiste en priorizar lo que es importante para ustedes y dejar de lado todo lo demás. Ahora están listos para planificar una boda minimalista impresionante. ¡Feliz planificación! Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.